Bien, ¿cómo se siente hoy? Bien. ¿Qué sintió cuando entró al templo? Allá, entró por el portón. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió bien? ¿Vio esa construcción? Yo hoy, realmente anoche terminamos, no sé qué eran, pastor, las 11 de la noche, las 11 de la noche. Terminamos de llenar la columna y pusimos a limpiar y a barrer ahí, como si estuviese el piso puesto, lo mismo. Pero con un gozo, hermanos, que yo realmente quiero transmitírselo porque es algo grande, es algo grande. Yo veo hasta la gente que viene en autos tira a frenar ahí para ver qué es lo que está pasando. Y eso es porque toda la gente dice que es un tiempo complicado, que el dólar, que esto, que la economía. Y nosotros estamos construyendo un templo de 150 metros cuadrados. Dígame si no es para darle la gloria a Dios. Amén. Así que le comparto mi gozo. Y qué mejor que ser parte, como habíamos dicho, el afiche, ser parte de esto tan lindo. Amén. Bien. Ahora, qué hermoso es el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Ya que es un tiempo en el cual hay un aceleramiento. Y eso lo podemos ver porque hay gente, no solamente en lo natural, como en lo que es la construcción, sino en lo espiritual, el crecimiento espiritual de las personas. Realmente yo me veo años atrás, cuando recién arranqué y era duro el amigo acá. Y costó, y el crecimiento espiritual costaba rendir. Y hoy se ve ese aceleramiento porque las personas nuevitas que llegan a la iglesia, y si sos nuevo hoy acá, te animo a que te quedes porque hoy vas a recibir de Dios, el Señor va a transformar tu vida y te va a dar una vida nueva como me la dio a mí y se la dio a muchos acá. Y el ver ese crecimiento espiritual tan rápido, esas personas nuevitas que capaz que hace un mes que están en la iglesia, no, y vos sabés que el Señor me reveló esto, y vos decís, ¡guau! Y es resarpado, porque eso es aceleramiento, eso es peso de gloria en la casa, y eso se manifiesta, así que es hermoso el tiempo que estamos viviendo. Como les decía, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, amén. Ahora, ¿de qué venimos hablando en estas prédicas anteriores? A ver si alguien se acuerda. Son 3 palabras. No, los más viejos no me digan, porque los más viejos ya saben. Bendición, resurrección y restitución. Bien, para los que son nuevos, se comenzó una serie de mensajes en el cual la iglesia entró en un tiempo de bendición, de restitución y de resurrección. Amén. En todas nuestras áreas, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero hablarle de esto. ¿Por qué? Bendición porque estamos viviendo un tiempo de bendición sobrenatural, se ve. Amén. Por el avance. De restitución porque todo lo que se nos fue robado o se nos fue sacado injustamente, se nos será devuelto. Multiplicado por 7, así que póngase contento. Y de resurrección porque todo lo que nosotros pensábamos que estaba muerto, hoy va a tomar vida. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Dígame amén. Sacuda al que tiene al lado y despertate. No, mentira, no le pegue. No le pegue. Bien, entonces el Señor va a dar vida, ¿sí? En el espíritu, ¿sí? Aquel que siente que está muerto en el espíritu, le va a dar vida en el espíritu. Aquel que siente que su familia estaba muerta, le va a dar vida. Aquellos proyectos, aquellos llamados, Él va a revivir, va a resucitar. El poder de la resurrección hace eso. Que todo lo que nosotros pensábamos que estaba muerto, tome vida. Amén. Así que si usted tenía un proyecto, una empresa, un llamado, algo ahí bajo la forma que dijo, esto nunca más va a pasar, hoy es tiempo de sacarlo debajo de la alfombra y ponerlo frente a Dios y decirle, hoy esto tiene que revivir. Amén. Amén. Bien. Estas 3 palabras, estas 3 cosas que estamos viendo, ¿sí? Son manifestadas a través de una sola palabra, que es lo que predicó el pastor el domingo pasado. Para los que estuvieron, ¿de qué predicó el pastor? De la gracia. Muy bien. ¿Por qué? Porque la bendición, la restitución y la resurrección son por gracia, no son por obra. No son por obra, y esto fue algo que el Señor me reveló y quiero que se le revele a usted, porque no importa cuánto nos esforcemos, no importa todo el trabajo duro que hagamos, no importa nada de eso.
porque así no nos esforcemos, el Señor nos va a dar por gracia, porque es por gracia. Nos quiere bendecir porque somos sus hijos, nos quiere restituir porque somos sus hijos, y el poder de la resurrección viene porque somos sus hijos. Amén, ¿se da cuenta? Es por gracia. Entonces, acompáñenme a leer 2 de Timoteo. Son todos regalos inmerecidos, estas 3 palabras. Y la gracia también. Eso quiere decir que no lo merecíamos, pero el Señor nos los dio igual. Así que fíjese si no es lindo. 2 de Timoteo, lo voy a buscar acá, 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una... No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Ni una palabra más que agregar, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que vayamos a ver que la prédica lleva por título la restitución a través de la gracia, ¿sí? Para que entendamos que la restitución, todo lo que Dios nos va a restituir en nuestra vida, todo lo que dijimos, que todo lo que se nos fue robado, nos lo va a restituir, ¿sí? No va a ser por esfuerzo propio, sino que va a ser por gracia. Y yo le quiero que entendamos juntos esto. Amén. Bien, usted se va a preguntar por qué el nombre, restitución a través de la gracia. Vamos a leer Efesios. Discúlpeme que todavía me estoy secando la transpiración. Efesios 2, Efesios capítulo 2, verso 6 al 10. ¿Lo tiene? Bien. Pastor, ¿le puedo poner una musiquita de fondo? Una musiquita. ¿Lo tiene? Bien. Efesios 2, Efesios capítulo 2, del 6 al 10. Pues nos levantó, yo estoy leyendo una nueva traducción viviente. Pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. Diga, como ejemplo. Dígalo fuerte, como ejemplo. Y la bondad que nos que la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Diga conmigo, soy obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Así que levante su mano y diga conmigo, Dios va a ponerme como ejemplo de su gracia. Amén. ¿Usted lo cree? Bien, denle un aplauso a Dios porque va a ser así. Y Él nos va a poner como ejemplo de su gracia ahí afuera, no acá adentro, ¿sí? Todos estos regalos que nos da son para darlos. Así que por eso dice que nos va a poner como ejemplos de su gracia ahí afuera. La conversión que ha hecho con nosotros. Yo creo, ¿no? Yo pienso que como era y todos los que me conocían antes, hoy soy ejemplo de la gracia de Dios. Pero en el buen sentido, ¿verdad? Porque los que me conocen saben por qué lo digo. Los que me conocían, ¿no? Ya estamos convertidos. En ese camino vamos. Seguimos. Bien. Ahora quiero introducirlos en una historia, ¿sí? Y son 2 versos en el cual Jesús le habla a Pedro, ¿sí? Y este es un tiempo que si bien el Señor nos va a bendecir, nos va a restituir y va a estar el poder de la resurrección presente a través de la gracia, es un tiempo de preparación. Diga conmigo, tiempo de preparación. ¿Por qué tiempo de preparación?
Porque como cuerpo, como iglesia, tenemos que estar preparados para esas bendiciones, para esas restituciones y para ese poder de lo que resucite el Señor cuando venga a nuestras manos. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber manejarlo, tenemos que saber administrar lo que el Señor va a traer, ¿sí? O sea, no nos va a dar una camioneta si todavía no manejamos una bicicleta, ¿sí? Entonces hay que ser sabios al momento de pedir, pero hay que ser sabios al momento de instruirse para estar preparados en los tiempos. Amén. ¿Está conmigo? Diga conmigo, tiempo de preparación. Luego que Jesús murió en la cruz, fue a recuperar lo que se nos había robado. ¿Qué se nos había robado? ¿Qué habíamos perdido como humanidad? Las llaves del reino, ¿sí? Jesús, después que murió, fue hasta el mismo infierno a arrebatar lo que nos correspondía. Amén. ¿Sí? Que era la llave de la autoridad sobre la tierra. Y luego que resucitó, ¿qué hizo? Nos las dio de nuevo. Amén. Bien. ¿A qué voy con esto? Vamos a ir a Mateo. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Esto que les voy a contar ahora, para mí fue, en la semana el Señor me vino hablando de esto, de la restitución y de cómo Él restituía. Pero cuando vino esta palabra fue como que me voló la cabeza, porque fue una palabra que realmente cuando se la lea, yo sé que la conocemos todos, y tal vez la leí más de una vez, pero nunca se me había revelado lo que hoy se me reveló y se lo quiero compartir. Amén. Mateo 16, versos 18 y 19 dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, a mí me llamó la atención, ustedes ya conocen este pasaje, ¿sí? Y esto es lo que le hablo del tiempo de preparación. ¿Por qué? Fíjese que Jesús le dice a Pedro: te daré, ¿sí? Te daré, tiempo futuro, te daré. No le dijo: te doy las llaves del reino. ¿Pero por qué no se lo dijo? Porque todavía Jesús no las había recuperado. ¿Ve? A mí eso se me reveló hoy. Fue por eso le digo, tal vez para usted ya fue una revelación, gloria a Dios, a mí se me reveló. De que Jesús le estaba diciendo a Pedro, lo estaba preparando, le estaba diciendo: te daré las llaves del reino. Ya no serás Pedro, ya no serás Simón, serás Pedro, ¿sí? Que significa roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Si vamos al caso, nosotros todos en un momento fuimos Simón. ¿Simón qué significa? Inestable. Allá colaboraron por allá atrás. Inestable. Está como el auto de José que vino allá de San Martín, que nos dio una risa porque llegó en su autito. Y cuando llegó acá dice: no, sí, dice, no, me vine en Simón. Y nosotros nos quedamos pensando, nos miramos con el pastor, que dice: Simón. Sí, dice, porque me acordé de la prédica, dice, que dio el pastor en San Martín, que Simón significaba inestable, dice. Entonces en el ripio venía re inestable el auto, entonces le puse Simón, dice. Dice que se venía corriendo el auto. Así que me voy en Simón, vengo en Simón. Y cuando se fue de acá, dice: hoy se convierte en Pedro. Así que se fue para San Martín, llegó bien, para la gloria de Dios. Que de hecho, bueno, bendecimos la vida de José, que fue de mucha bendición para la construcción. Así que fíjese que todavía no había recuperado la llave de Jesús, pero ya estaba preparando a Pedro, ¿sí? Lo estaba preparando, ¿sí? Ahora, pero él sabía lo que venía, ¿sí? Jesús sabía lo que venía, sabía que venía a recuperar esas llaves y a dárselas de nuevo a sus hijos. Amén. Ahora, el tiempo de preparación es justamente para no perder lo que por gracia se nos es dado, ¿sí? Aprovechar las oportunidades, ¿sí? Valorar lo que se nos restituye, bendecir a otros con lo que se nos bendice a nosotros, ¿sí?
y cuidar lo que se resucita. Ve que tiene un orden. Tiene un orden. El Señor va a hacer todas esas cosas por gracia, pero por eso digo que es un tiempo de preparación. Tenemos que estar preparados para cuidar lo que el Señor nos da. Y yo quiero poner un ejemplo en esto. Porque yo sé que hay personas que están en la misma situación, tal vez con bendiciones que el Señor trajo en ciertos momentos que se las pedimos. Y por ejemplo, nosotros con mi esposa le habíamos pedido un terreno y el Señor nos trajo el terreno. Pero nosotros perdimos tiempo. Porque el año pasado el Señor nos dijo, vos vas a tener tu casa. Es tiempo. Por fe. Es tiempo. Quiera ser por mala administración, por temor, por miedo, por poca fe. Nosotros no lo hicimos. ¿Y qué pasó? Perdimos tiempo. Entonces, eso por ejemplo es no cuidar una bendición que el Señor nos da. A veces no las cuidamos las bendiciones porque tal vez no era justo lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros queríamos que el Señor nos dé. Entonces no le damos la importancia que se merece. Ahí donde la palabra se aplica, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces seamos fieles hasta en lo poco que el Señor nos da, porque hay veces que el Señor nos muestra, no es que nos prueba, nos muestra a dónde está nuestro corazón. Si me va entendiendo, que me explico. Yo quiero que esto me vaya entendiendo, me quiero explicar bien. Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Viniendo a la iglesia, viendo y prestando atención a lo que estamos viendo, los temas de célula, la oración, el ayuno, los talleres de gobierno espiritual, ahora con Rebolleda, que eso es un privilegio tremendo. Esas son herramientas que nos mantienen preparados, discipulado, las células, todo eso es herramientas. Intimidad con Dios, leer la Biblia, esas son herramientas. No, hay muchas veces que yo esperaba que poco más Dios baje el cielo a hacer lo que yo tenía que hacer. Y después me quejaba, porque las cosas no pasaban, las cosas no sucedían. Pero era porque yo no me movía, yo no me supe mover, yo no supe estar preparado. Entonces, en este año, hoy justo estábamos escuchando una prédica con mi esposa, y la predicadora decía, no tengas temor, porque la fe es decir y declarar lo que aún todavía no pasa. A veces que estamos con temor de decir que el Señor nos bendijo con algo grande, pero todavía no lo tenemos en mano y nos da miedo de venir a testificar porque todavía no está. Y decimos, no, ¿qué pasa si voy, testifico y después no lo tengo? ¿Qué van a pensar? Que estaban mintiendo. ¿Ve? Pero el tomar lo que Dios nos da en fe es venir y declarar, decir, el Señor me prometió esto y el Señor me lo va a dar. Yo sé que va a estar. Por ejemplo, yo le voy a declarar hoy frente a ustedes que yo este año voy a hacer mi casa y la voy a terminar. Porque el Señor, yo no sé cómo, pero el Señor va a traer los recursos. El Señor va a hacer los recursos, es moverse por fe. Yo le animo a que se anime. Le animo a que se anime. Diga conmigo, me voy a animar. Dígalo fuerte, me voy a animar. ¿Por qué? Porque el actuar es fe. ¿Sí? El actuar es fe. Si yo me quedo quieto, no pasa nada. Ahora, si yo me activo y me muevo, por más que digan lo que digan, porque van a haber personas que te van a decir, vos estás loco. ¿Cómo se te ocurre si es re caro? ¿Qué va a hacer tu casa si está todo re caro? ¿De dónde vas a sacar la plata? No me importa lo que digan los demás. Yo sé lo que me dijo Dios y para mí eso me basta. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. Ahora, así como Jesús le dijo a Pedro, te daré, también lo dijo porque Pedro todavía no estaba preparado, ¿sí? Porque todavía era Simón Pedro, todavía era inestable, ¿sí? Todavía no estaba preparado. Entonces no podía darle esa autoridad, así la hubiese tenido, ¿sí? Estoy hablando en ese sentido. Porque no hubiese sabido manejarla, no hubiese sabido implementarla, no hubiese sabido cuidarla, no lo hubiese valorado. Y hoy yo sé que acá somos personas, hay muchas personas que saben el poder que tienen en Dios. Yo sé que hay personas acá que saben el poder y la autoridad que tienen en Dios y no la están usando. Pero porque no la están valorando.
Porque tal vez no están abriendo los ojos, no están viendo como Dios los ve. Cuando logremos que se nos revele y vernos como realmente Dios nos ve, yo le puedo asegurar que van a ser imparables. Van a ser imparables, yo se lo declaro, yo en serio se lo digo. Porque así no va a haber nada que pueda ir contra ustedes, porque no va a ser el que va a ir volteando paredes, va a ser Dios delante de ustedes el que va a ir tirando esas paredes. Yo le animo, y si todavía no sabes, alguno no sabe cómo es esto de la presencia, esto del discernimiento, te animo a que te animes a creer, a que vengas, a que te instruyas, porque vas a aprender, el Señor te va a mostrar, porque todo el que busca, encuentra. Y el Señor nos va a ayudar a encontrar. Amén. Amén. Qué hermoso que es el Señor. Yo la verdad que cada vez me admiro cada día más, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la restitución? Lo que le decía, le hablaba esto de Pedro, de la inestabilidad. Es que en este tiempo el Señor nos está preparando para recibir cosas aún mayores de las que hemos recibido. Pero nos está preparando para lo que dijimos recién, para ser buenos administradores. Diga conmigo, soy buen administrador. Ahora, de las bendiciones que Él nos dio y de las que nos dará. ¿Sí? Porque no puedo esperar solamente de lo que nos va a dar, sino que tengo que cuidar y ocuparme de lo que ya me dio. Por eso le di el ejemplo del terreno. ¿Sí? Por eso le di el ejemplo ese antes, porque eso ya nos los dio. Y mi esposa muchas veces me dijo, amor, ¿por qué no cerramos? Amor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y yo esto no le voy a echar la culpa a mi esposa, porque el que no se movió fui yo, en ese sentido. Y ella siempre estuvo ahí alentándome a hacer. Y yo muchas veces no lo hice por miedo, y lo reconozco, por temor a que sí, que no, que estará, que no estará. Y yo me considero un hombre de fe. No porque, soy Juan Ochoa, porque si no yo he experimentado la fe en Dios. Y sé que usted lo puede hacer. Si usted se considera una persona, una mujer, un hombre de fe, métale para adelante, porque el Señor va a estar apoyándolo en todas las cosas. Ahora, esto en Primera de Pedro, le voy a leer un pasaje. Está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Sigue hablando de que este es el tiempo de preparación en que vamos a recibir esas bendiciones para administrarlas y todo lo que nos va a restituir y todo lo que va a resucitar en nuestra vida. Dice así, ¿lo tiene? Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. El fundamento sólido es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Digo, amigo, es Cristo. Ahora, me causó mucha gracia que dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Y ese es el tiempo. ¿Quién no ha sufrido un poco de tiempo acá? El Señor aún en eso restituye. Por eso la palabra dice, después los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Porque ese tiempo que nosotros, que fue tal vez de sufrimiento, en el cual decíamos, el Señor no está conmigo, entonces el Señor estaba orando. Cuando el Señor hace silencio, no se preocupe, espere. Porque si hace silencio es porque el Señor está trabajando. Pero si ese tiempo que nosotros consideramos sufrimiento, y hoy nos estamos afirmando, y todo lo que el Señor nos está afirmando, y nos está fortaleciendo, fue un tiempo de preparación, que se puede tomar como el testimonio. Porque todos acá vivimos tiempos difíciles. Todos vivimos tiempos de quebrantamiento, todos vivimos tiempos durísimos, de situaciones muy duras en nuestra vida. Pero hoy estamos firmes. Y si no estás firme, yo declaro que lo vas a estar. Que hoy te vas a ir de acá firme y restablecido y restituido en el nombre de Jesús. Pero tomemos ese tiempo de sufrimiento, que dice un poco de tiempo, porque si para el Señor capaz de nosotros fue un montón de años, para el Señor es un poco de tiempo. El Señor dijo, vengo pronto, ya van como 2000 cuantos años.
Y todavía no viene, así que no está apurado el Señor. Entonces es poco tiempo para el Señor. Para nosotros es una eternidad. Pero tomemos ese tiempo de sufrimiento, empecemos a ver esas situaciones que nosotros vivimos. Yo le animo a que después que salgamos de acá, vea las cosas que usted, estando ya en Dios y no en Dios, las cosas que le hicieron mal. Las cosas que lo hicieron sufrir, las cosas que lo lastimaron, y donde hoy lo tiene el Señor. Yo la otra vez, y esto se lo confieso, estaba preocupado por una tontera. Y una vuelta mi pastor me dijo, mira, si tenés un problema el cual vos pensás que es grave, me dijo, andá, salí y hablá con las personas y preguntale sus problemas. ¿Y para qué? Porque te vas a dar cuenta que tu problema es insignificante al lado del problema de otros. Y tiene razón. Y yo no hace mucho tiempo me senté, estaba sentado ahí en el deck de la casa, mirando al viento, a la cordillera de enfrente, pensativo. Y realmente me puse a pensar en dónde estaba antes y dónde estaba ahora. Y mi esposa no estaba porque no había llegado, todavía había ido a dar un taller. Y me largué a llorar. Y me quebranté realmente, me largué a llorar como un niño. Porque el Señor me mostró dónde estuve y de las situaciones que me sacó y dónde hoy estoy. Y hay veces que nos preocupamos por tener más de lo que tenemos y no sabemos apreciar que tenemos, en mi caso, una esposa hermosa que me ama, un hijo que tiene propósito, que tiene una promesa de Dios, un techo donde vivo, comida que no me falta en la mesa todos los días y que el Señor me provee para todas las cosas que necesito. Entonces me quebranté, realmente, no le voy a mentir, me puse a llorar y a decir, y me arrodillé y le dije, Señor, gracias. Le decía, Señor, gracias, gracias, no me cansé de agradecerle ese día. Y todas las preocupaciones que tenía, porque habían cosas que todavía me faltaban, dejaron de ser un problema. Y hoy se están solucionando solas. Yo me acuerdo que el pastor Rebolleda, una predica dijo acá, que cuanto más lo querés, el Señor menos te lo va a dar. ¿Verdad o no? Entonces, cuando ya no lo quieras más, ahí el Señor te lo va a dar. Y es así. Es así. ¿Por qué cuando no lo quieras más? No es cuando no lo quieres más. Es cuando eso no vaya a ocupar el primer lugar en tu corazón. ¿Me explico? Para que se entienda. Es cuando eso, lo que vos le estás pidiendo al Señor, no va a ocupar el primer lugar en tu corazón y te va a alejar de Él. Ahí te lo da. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros, es lo que yo le decía, para estar preparados, nos hace buenos administradores, lo que nos va a dar. ¿Me va comprendiendo? ¿Me sigue el hilo? Porque es importante que si el Señor nos va a dar tantas cosas en gran manera, nuestro corazón esté preparado para eso. Yo se lo puedo decir porque perdí 3 años de mi vida en el invierno diciendo, sí, Señor, este año, sí, no, con la temporada yo te voy a servir y los domingos son para vos, Señor, y los domingos no voy a trabajar, por más que venga trabajo, yo sé que la semana va a dar trabajo. El primer mes se me llenó noviembre, los domingos, los lunes, los feriados, los talleres, trabajé todos los días. ¿Vio? Y no cumplí lo que yo dije. ¿Pero por qué? Porque mi corazón todavía no estaba preparado para recibir tanta bendición. ¿Se entiende? ¿Me explico? Yo quiero que usted me entienda. Porque el Señor, yo le aseguro que este es un tiempo en el Señor que es sobrenatural. Que yo necesito, en este tiempo necesitamos meternos primero bajo cobertura y bajo la visión de la iglesia. Porque si no, nada nos va a funcionar. Podemos venir a ocupar un lugar nada más. ¿Sí? ¿Y el Señor nos bendice? Sí, nos bendice. Pero si yo estoy empapado de la visión de la iglesia y reconozco la cobertura de la casa, yo le puedo asegurar que las puertas que usted necesita que se abran, se van a abrir. Así que no se canse de orar por nuestros pastores, no se canse de orar por la iglesia, no se canse, porque eso es una forma de bendecir. Amén. Bien, seguimos. Diga conmigo, el Señor me restaurará, me sostendrá, me fortalecerá y me afirmará sobre un fundamento sólido.
Amén. Bien. Ahora acompáñenme también a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Verso 13. Y este versículo me encantó. Me encantó. Dice, ¿lo tiene? ¿Todo lo tiene? Yo le voy a leer una nueva versión internacional. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Lo leo de nuevo. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Diga conmigo, actuar con inteligencia. ¿Cómo actúo con inteligencia? Cuando le pido consejo al Señor. Y si todavía pienso que el Señor no sé cómo es que me habla, pregúntele al pastor, pregúntele a su líder. Le va a hablar a través de él. Ahora, ¿cómo se revela Cristo? Cuando entiendo que la bendición es por gracia y no porque me lo merezco. ¿Cuándo se revela Cristo? Cuando entiendo que la restitución es por gracia y no por esfuerzo propio. ¿Cuándo se revela? Cuando entiendo que la resurrección es por gracia y no por lo que haya hecho o por lo que vaya a hacer. Cuando se revela Cristo, cuando se revela todo esto, se nos revela Cristo. Y cuando se revela Cristo, se revela el reino. Y cuando el reino se nos revela, lo sobrenatural se manifiesta. Amén, ¿usted lo cree? Denle un aplauso al Señor. Es un tiempo de lo sobrenatural. De esa forma se revela. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es el texto de la revelación? ¿Cómo es? Y muchas veces me frustré, porque no entendía esto de que no, y decía, no, a mí se me reveló esta palabra. Revelación. Cuando dijo Ches, se me reveló. Cuando decían se me reveló, yo decía, ¿qué se te reveló? ¿Qué te pusieron un reflector así de golpe en la cabeza? Y sí, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando el Señor revela algo es exactamente lo mismo. Se hace la luz. ¿Sí? Cuando algo no entendíamos, lo entendemos de golpe. Eso es una revelación. Entonces, ¿por qué si se nos revela esto que le decía, que la bendición, la resurrección y la restitución, entendemos y se nos revela que es por gracia y no por todo el esfuerzo que podamos llegar a hacer? Ahí es cuando se nos revela Cristo, porque Cristo es la gracia. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso le digo que cuando se nos revela Cristo, entendemos el reino. Cuando entendemos el reino, porque todo dice, ¿qué es vivir el reino? ¿Qué es vivir el reino? ¿Qué es vivir el reino de los cielos? El reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando lo sobrenatural se manifiesta en cada lugar donde nosotros caminamos. Cuando somos portadores de la presencia, cuando somos portadores de lo sobrenatural, cuando somos portadores de Jesucristo, cuando somos portadores del Espíritu Santo. En cada lugar donde pisamos, la presencia de Dios se establece. Eso es vivir el reino. Cuando oro por una persona, esa persona se sana, no por lo que yo hago, sino por la gracia que Dios quiso que se sane a través de mí. Eso es gracia. Que el Señor nos use sin que nos merezcamos. Por eso les digo que es un tiempo de aceleramiento, de estar preparados, porque las personas nuevas, hoy las veo a veces orando. Hay personas en la célula que son nuevitas y oran y le predican a las personas afuera en la calle y al otro día caen acá a la iglesia. Y capaz que tienen 1 mes, 2 meses de convertido. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. Entonces, los que por ahí ya somos más viejitos, en mi caso, es volver ese amor. Y a entender que hoy, si estamos donde estamos, no es por todo lo que nosotros logramos como líderes,
lo que logramos como discípulos, lo que logramos como células, todo lo que logramos por gracia. Porque Dios quiso que lo lográramos. Amén. Termino con esto. Hechos 20, 24. Y esto es realmente hermoso. ¿Lo tiene? Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Amén. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor entender que más allá de un llamado, más allá de un pastorado, más allá de un liderazgo, más allá de un llamado profético, más allá de cualquier don o llamado, una responsabilidad que es dar lo que por gracia recibimos, también darlo por gracia? Amén. Póngase de pie.